Buenas noches, personas que nos visitan y los que nos ven a través de Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo, el cual sesionamos diariamente de 5 de la tarde a 6. Y para ello los invito a meditar unos instantes sobre el momento que aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza. Ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que se contraponen al estadio de bienestar y de felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir al bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muchas gracias. Con esto queda abierta una reunión más. El día de hoy nos acompaña la doctora Manuelita Guerra, quien nos apoyará a desarrollar el tema espiritual, logrando una mente renovada a través de la palabra de Dios. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mireli. Pues muy buenas tardes a todos los que están vía Zoom y las personas que nos puedan ver también igual aquí de manera presencial. Espero se la hayan pasado sumamente bien en familia. Son fechas especiales donde el espíritu de bondad, de fraternidad, de la unión familiar y todo, el, el el ambiente que se gesta en este tiempo por lo que celebramos, este, pues haya sido un tiempo muy especial en su familia. Les deseo lo mejor para este tiempo y luego por este nuevo año que ya prontamente lo tendremos con el favor de Dios. Bueno, pues vamos a dar inicio. El tema espiritual del día de hoy se llama Logrando una mente renovada a través de la palabra de Dios. Es muy, muy importante este tema. Sabemos que nuestro centro, pues, va a tratar con las condiciones emocionales, psíquicas, mentales, y es vital, de vital importancia este tema que es el día de hoy, ya que nos va a dar herramientas con las cuales podamos tener esa mente renovada, aplicando la palabra de Dios de manera eficaz. Aquí dice, un pensamiento genera un sentimiento, una emoción y una emoción, una acción. Entonces, qué importante es el pensamiento, qué importante es la manera como pensamos, porque de ahí también se desprenden nuestras emociones y nuestros sentimientos y luego vamos hacia nuestras acciones empujados por esas emociones o esos sentimientos. Adelante, por favor. Entendiendo mi manera integral, cómo estamos constituidos, pues ya vemos aquí que el cuerpo es el vehículo de mi diario andar, fisiobiología. O sea, este es mi cuerpo, es lo que, pues, la parte motora, la parte con la cual nos movemos, ya sabemos claramente qué es nuestro cuerpo, es la parte física. Eh, la parte de nuestra alma, mente, pensamientos, más voluntad, juicios y acciones, emociones, sensaciones y sentimientos, esto es lo que conforma la parte de nuestra alma, donde entra lo psicoemocional, que es nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestro raciocinio, nuestra razón, toda la argumentación que podamos hacer. En la cuestión de la voluntad, pues ahí predomina lo que es la decisión, el centro de nuestras decisiones.
y hacia dónde se va a mover nuestro cuerpo por la decisión que vayamos a tomar en nuestra alma. En esa dirección nuestro cuerpo se va a mover. Y como ya lo mencioné, en nuestra mente se gestan pensamientos que van a dar emociones, sensaciones y sentimientos. Y también van a producir acciones que las vamos a ejecutar con nuestro cuerpo. Ahora, lo que es la parte del espíritu es esencia divina, mi conexión con Dios y el mundo espiritual. Vamos a ver aquí cómo es una mente, un espíritu gobernado por la palabra de Dios y cómo nuestra alma y a la vez nuestro cuerpo pueden ser dirigidos de esa manera si tenemos una mente en nuestro espíritu, esa esencia divina, esa conexión con Dios que nos da la capacidad, que nos da la fuerza, que nos da la voluntad, que nos da la capacidad para poder llevar una vida diferente, movernos en otra dirección. Así que en una dirección de crecimiento, una dirección espiritual. Vamos adelante, por favor. Tener una mente renovada conforme a la palabra de Dios es vital para tener una vida feliz y en libertad. Esta mente, mm, si nuestros pensamientos, nuestra mente es limpia, también lo va a ser también nuestras actitudes, nuestras acciones. Eh, el asentamiento de la paz y la serenidad, la tranquilidad que nos da esto de tener esta mente renovada, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, nos va a ayudar a tener mejores acciones desde la quietud y desde la paz y de lo que es la verdadera felicidad y la verdadera libertad. A veces estamos pues un poco equivocados tal vez en la manera de qué es la libertad. La libertad es algo que nos invita a tener mucha responsabilidad, pero muchas veces nosotros no podemos controlar muchas cosas y eso nos va a impedir tanto cumplir esas responsabilidades como poder dirigir la libertad a la manera como uno piensa. Libertad a veces, pensando en una cosa que se llama libertad, podemos destruir incluso nuestra propia vida. Así que tener una mente renovada conforme a la palabra de Dios me va a encaminar a tener la capacidad de distinguir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y también me va a enseñar que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Adelante, por favor. La mente es un instrumento poderoso. Las características de la mente. Sabemos que todos nuestros conflictos, cuántas cosas no se dan en esto que se llama mente. Es la confusión, es una maraña, es algo confuso, es algo que nos controla. Hay muchas cosas que están asentadas en nuestra mente que ni siquiera somos conscientes. Nosotros de esas cosas que están ahí en el inconsciente, en el subconsciente. Dice, la mente es un mecanismo que a través de las imágenes, pensamientos o voces internas o externas se activa. Podemos activar nuestra mente con ver, pero también con pensar, con solo imaginar. Yo puedo activar y revolucionar mi propio cuerpo con solamente un pensamiento. Con las voces internas, los diálogos internos que me digo, no me digo, aún no siendo reales, van a ocasionar algo en mi vida. Y es algo sumamente poderoso. Si yo le dijera ahorita, por ejemplo, si yo agarro un limón y lo parto y me lo empiezo a echar en mi boca, seguramente más de uno se va a sentir que se activan estas glándulas salivales y vamos a empezar a sacar saliva. Pero si no estamos comiendo, si no estamos tocando un limón, pero lo estamos imaginando. ¿Y cómo se activa nuestro cuerpo? Por eso decía ahorita, la mente es como la torre de control que nosotros tenemos en nuestro diseño. Dice, la mente nunca se apaga, aún durante los episodios de sueño, porque igual cuando estamos dormidos, si tenemos un sueño pesado, ¿cómo nos levantamos? El cuerpo reacciona con sensaciones desagradables, más si es una pesadilla. Vamos a tener algo como haber vivido algo real y muchas veces despertamos dando gracias a Dios porque era una mentira, pero lo vivimos de tal manera como si fuera
algo de la realidad. Entonces, la mente dice nunca, nunca se apaga, no descansa. Hay dentro de los cinco sentidos del alma, perdón, dentro de los cinco sentidos que tenemos como personas, por los cuales nuestra alma se alimenta, que viene siendo el tacto, el gusto, el olfato, el oído. mm, ¿Cuál me falta? Es el tacto, el oído, el olfato, el gusto y la vista. En esta se activa mencionaba que se activa esto por lo que escuchamos, por lo que vemos, pero a veces no lo vemos ni físicamente, lo estamos viendo en nuestra mente. Vamos a ver cosas que no están en la realidad, pero que están activando también nuestro organismo, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y les mencionaba que hay sentidos que no se duermen. Por ejemplo, el olfato nunca duerme, ni el oído tampoco. El ojo se cierra, se apaga. Entonces, pero lo que es el olfato, perdón, el olfato y el oído no es, no se duermen, no, siempre están abiertos. A veces menciono, y lo voy a decir de esta manera, y lo digo también para los padres que sean responsables con los niños, por ejemplo, la intimidad que se pueda tener en la vida sexual, los niños deben de estar cerca. A veces dices que el niño está chiquito, el niño no escucha, pero el niño escucha y tiene el olfato despierto. Siempre va a estar eso activo que va a generar situaciones si no se contempla y se toma con responsabilidad. La mente es indomable en su totalidad a base de la fuerza humana. Nosotros no podemos controlar nuestra mente. El ser humano no puede controlar la mente. Necesitamos de una fuerza mucho mayor que nosotros para que la pueda sujetar. Y primeramente, pues es rendirnos. Hay pensamientos obsesivos, fijos, compulsivos. Se puede generar un caos, un desorden en nuestra mente y la fuerza humana no la puede controlar. Los temas que se vieron en la semana, por ejemplo, el tema de inhábil, o el tema de la crítica constructiva o destructiva, según cómo la tomemos, ¿no? Esa tiene mucho también que ver cómo interpretamos las cosas en nuestra mente, nuestros pensamientos. Una persona que cree que no puede hacer algo, no puede, aunque tenga todas las capacidades, toda la capacidad para poder hacer las cosas. Si cree que no puede, no puede. ¿Y dónde está eso? Está aquí, en la mente. En la mente. Así sea capaz, tenga todo, pero si ella siente que no puede, y no se va a esforzar, no va a hacer nada, por más que le empujemos, por más que le hagamos, la persona no se va a mover, porque lo que está sentado en su mente y la creencia que predomina es que no puede. Entonces, mm, esta es cuestión de la mente. Dice que es la mente y por más fuerza de voluntad que pueda tener, a veces, muchas veces no vamos a poder controlarla. La mente abre o cierra puertas. Es real. Cuando empezamos a pensar en algo, mm, abrimos una cierta puerta y si seguimos clavados pensando en ese pensamiento, eso se va a agrandar y se va a arraigar. También igual cuando decido no pensar y busco la ayuda para no pensar en ciertas cosas o busco los mecanismos, las rutas de ayuda para cerrar esos pensamientos, la mente puede en cierto momento descansar. Cerrar una puerta a los pensamientos negativos, mm, es algo que me va a dar descanso. Dice, la mente puede ser gobernada por el bien o por el mal. Es bien poderosa. Para el lado que nosotros le demos con el acto de nuestra voluntad, para allá también se va a dirigir. Dice, cuando la mente abre o cierra puertas, si los abrimos nuestra mente a las cosas del bien, vamos a generar cosas de bien. Si las abrimos a las puertas del mal, no sabemos a qué tamaño va a llegar ese mal. A veces pensamos que es algo pequeño, algo que no es grave, pero con un pequeño detalle, una pequeña puerta, podemos hacer un gran desastre siguiendo la mente que siga en esa ruta, va a llegar a ser algo desastroso. Creo que todas las mentes que han sido perversas o han demostrado empezaron por algo, un paso, una carrera, perdón, empieza con un paso y ese paso empieza
con un pensamiento. Así que la mente procesa lo que producirá buenos o malos sentimientos. Por eso es bueno las buenas lecturas, el buen alimento, el darle alimento sano a nuestra mente va a sacar después y va a producir buenos o malos sentimientos, porque un pensamiento genera sentimiento, un sentimiento una emoción y una emoción una acción. Si alimentamos bien nuestra mente y nuestro intelecto con cosas positivas, productivas, igual vamos a tener pensamientos, emociones y acciones correctas. La mente puede estar pura o sucia de pensamientos. Todo lo que es la perversión, hay muchas cosas que ensucian nuestra mente. Y también igual es algo que tenemos que elegir. Entonces, una mente, no sé, una mente puede ser ingobernable. La mente es algo aunque digamos que no podamos estar quietos, dormidos, pero de todas maneras sigue la mente trabajando, sigue operando. A veces nos podemos levantar con una pesadez en la cuestión del cuello y es todo ese estrés y todo lo que se trae cargando. Pero bueno, vamos adelante. La mente no gobernada por Dios, es juiciosa, es crítica, descalifica y agrede. Por ejemplo, algo que contamina mucho una mente, ahorita que hablábamos de pensamientos sucios, pensamientos que una mente puede estar corrompida, puede estar sucia. En la psicología hay algo que se llama paranoia, que crees algo que no es, pero generalmente lo que estás viendo es equivocado, no es algo bueno. Entonces, la mente crítica, juiciosa, descalifica y agrede. ¿Y de dónde nace esto? ¿Por qué una mente se puede ensuciar o contaminar? Es, por ejemplo, con la falta de perdón. Lo hemos mencionado muchas veces en diferentes temas. La mente juiciosa, crítica, descalifica y agrede es porque ahí en ese corazón hay raíces de amargura y esas raíces de amargura van a dar este tipo de comportamientos. Una mente que es irónica, crítica, sarcástica, todo eso perversa. Dice, la mente es perversa, piensa en hacer maldad y causar daño. Cuando la mente no es gobernada por Dios, todo esto es lo que hay. Es desajustada, agrede a otros y a la persona misma. Es desorientada, divaga en muchos asuntos y acarrea confusión. Dentro de lo que es nuestra alma, cuando fuimos formados o diseñados o la corrupción llegó a nuestra vida, que se menciona que es a través del pecado, a través de la desobediencia, todo esto es lo que se produce en nuestra mente. Así que vamos adelante con nuestro tema. Eh, bueno, en esta semana estuvimos viendo lo que es el poder de la crítica destructiva, inhábil, intervención en crisis, ayuda oportuna. Tendrá mucho que ver la condición de nuestras mentes para dar esa capacidad de respuesta a los puntos que aquí se mencionan. Por ejemplo, el poder de la crítica constructiva y destructiva. Si viene de una mente corrompida, pues va a ser destructiva porque lleva la intensidad de la maldad. Es una mente no gobernada por Dios. La crítica constructiva, el poder de la crítica constructiva va asentado en hacer el bien a otro y nos necesitamos los unos a los otros. Estamos en sociedad, somos seres sociales y es tan importante que otro vea en nosotros lo que nosotros no alcanzamos a ver y poderlo tomar con una actitud positiva. Nos va a construir en la vida, pero si nuestra mente está corrompida, y vamos a tomar esa crítica muchas veces como destructiva y en defensa y en no aceptación y tal vez pueda haber un contraataque cuando el poder de esa crítica viene de una manera constructiva y la mente desajustada y desordenada la toma y va a pensar que es una crítica destructiva. Va a pasar tal vez mucho tiempo en que esa persona, a raíz de golpes y a raíz de fracasos y caídas y levantadas, va a llegar por sí misma a darse cuenta que aquello que se le dijo era real y era en favor suyo y que lo pudo haber cambiado y no lo cambió, porque hay mucha terquedad en el corazón. Queremos seguir haciendo nuestra voluntad y creemos que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. Cuando viene una crítica realmente destructiva y estamos en una conexión espiritual,
rapidito se percibe y se siente cuando es una crítica con dolo, con el fin de dañar y destruir. Y a eso también en una capacidad de una mente gobernada por Dios, y sujeta a Dios y transformada, vamos a poder hacer a un lado esa crítica destructiva y lo que tendemos a hacer es a orar por la persona, por el que está hablando mal. Como lo mencionábamos hace un momento, de inhábil o sentirse que no tiene las capacidades como para poder afrontar la vida con todos los dones y talentos que ya trae equipado cada ser humano. Ahorita que hablamos de la mente, si la mente cree que no puede, no va a poder hacer nada, se le pongan todos los recursos, entonces habrá que tiene mucho que ver esto con lo que es la identidad de una persona. Cuando una persona se empieza a alimentar de los pensamientos de Dios y la palabra de Dios y lo que Dios dice de ella y empieza a levantarse, cuando empieza a creer que fue creado para un propósito en esta vida, que tiene un llamado y un propósito, eso puede hacer que se mueva, que se empiece a operar en ella un poder sobrenatural y la empiece a desestancar y hacerse ver como realmente es y a dar pasos de empezar a crecer. Y una motivación va a llevar a otra motivación. En este caso de la intervención en crisis, pues es también, hay cosas que rebasan nuestras capacidades humanas. Cuando vienen situaciones traumáticas, difíciles y no podemos, hay una desorganización en nuestros pensamientos, no hay capacidad de respuesta, hay un bloqueo y esto tiene mucho que ver en la estructura también de cómo está nuestra mente para poder afrontar. Por ejemplo, cuando hay la pérdida de un ser querido o que podemos ver un accidente, cosas que se van a quedar ahí, que son cosas traumáticas, este, mm, hay una afección en la mente, va a haber un estrés postraumático, va a haber situaciones complicadas, pero todo tiene que ver en la manera como percibimos el evento, cómo lo digerimos. Este, Cuando se tiene una mente igual gobernada por Dios o ayudada por Dios, o conectada con Dios, tenemos también otras capacidades de respuesta, porque la fuerza ya no viene de uno, sino viene de un poder superior, mayor a nosotros mismos. Este, esta condición de nuestras mentes tiene mucho que ver en esta capacidad de respuesta ante los eventos, no solamente esto, sino todos los eventos que se puedan presentar, los sucesos, todo lo que estamos viviendo cotidianamente. Adelante, por favor. Y bueno, vamos aquí, dice, logrando una mente renovada a través de la palabra de Dios. Esta que es el tema que nos ocupa en gran manera, porque es importante saber qué es lo que hace Dios, cómo va a renovar, o qué va a hacer, o qué nos produce este, el estar en esa contemplación de la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios. Yo quiero decirle algo que viene en un texto bíblico, es Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante, dice, que una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del corazón, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, va hasta lo profundo, de tal manera que dice que todos estamos desnudos delante de Él, porque Él nos puede ver tal cual. Pero la palabra aquí es efectiva, es eficaz. Lo menciona como una espada de dos filos que es eficaz y que va a discernir y va a partir las cosas del alma y las cosas del espíritu. Entonces, la enseñanza sobre cómo lograr una mente renovada a través de la palabra de Dios se encuentra en varios pasajes de la Biblia. Y voy a presentarle algunos principios clave. Adelante, por favor. Eh, Número 1, la palabra de Dios es la herramienta principal para renovar la mente. Romanos 12:2 dice que debemos dejar que nuestra mente sea renovada por la palabra de Dios. Dice, el consejo que se da aquí dice, no se amolden a este mundo, ni la forma, ni los pensamientos, ni la cultura de este mundo, sino permitan que su mente sea transformada y renovada por la palabra de Dios. El número 2 dice, la meditación en la palabra de Dios es esencial. El Salmo 1, 2, 3 dice que el hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como árbol plantado junto a un río,
y que su hoja no va a caer aún en tiempos de sequía. Una persona está fuerte en su alma, en su mente, en su corazón, o estamos fuertes cuando estamos conectados a ese río de vida que es la palabra de Dios. Y aunque vengan circunstancias complicadas o sucesos que no esperamos, como es normal que sucedan, los vamos a enfrentar de una manera muy distinta. La palabra de Dios debe ser estudiada y aplicada. Uno de los principios principales para que nosotros podamos entender la palabra de Dios es que necesitamos obedecer la palabra de Dios. Cuando la palabra se toma como de Dios, como algo, es lo más grande que hay en la tierra, es el manual del fabricante. Ahí Dios nos explica cómo nos formó, cómo nos hizo y Él sabe. Cuando dijo, Él dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces, el meditar y comer esa palabra nos va a llevar a tener una vida de obediencia en primer lugar. Y Él dice, mira que te mando que medites en esta palabra de día y de noche para que hagas conforme en ella está escrito y entonces dice todo te irá bien. Entonces es una promesa. La palabra de Dios son promesas y las promesas se aceptan por de quien vienen. El Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, el que nos formó, Él fue el que dictó esa palabra y dice que toda la palabra de Él es para nuestro bien. Dice, yo soy tu Dios que te enseña para provecho de ti mismo. Todas las personas que hemos puesto en práctica esta bendita palabra, nuestra vida ha sido transformada. Entonces, la palabra de Dios debe ser estudiada y aplicada. Josué 1:8 dice que debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche y aplicarla en nuestra vida. ¿Cómo vamos a meditar en esta palabra? Pues lo que vamos aprendiendo, lo meditamos. ¿Qué es meditar? Es imaginar, es expresar, es darle vueltas a algo. Si nos sabemos preocupar, sabemos meditar. Porque cuando estamos preocupados si le damos vuelta a una situación, a un asunto, entonces de esta manera es igual la palabra, pero la meditación correcta es meditar en ella, eh, pensarla, recitarla, expresarla, imaginarla, leerla, volver a leerla. Tiene vida esta palabra. Dice que la palabra de Dios tiene vida y es eficaz. Entonces, al momento de hacerlo es lo que va a hacer la renovación. Dice, la renovación de la mente es un proceso continuo. Segunda de Corintios 4:16 dice que aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, nuestro ser interior se va renovando día a día. En la medida que estamos nutriendo la mente empieza a activarse a través del poder del Espíritu Santo, porque la palabra misma trae ese poder. Adelante, por favor. Beneficios de una mente renovada. Conocer la voluntad de Dios. Dice que una mente renovada nos permite conocer la voluntad de Dios. Aquí dice que cuando la mente está en ese proceso de renovación, va a llegar a conocer la voluntad de Dios y va a descubrir que que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Generalmente pensamos que la voluntad de Dios, que se va a contraponer a mis deseos y que tenemos un concepto tan equivocado de lo que realmente es esa voluntad de Dios. Pensamos que va a chocar con nosotros. Lo que choca con esa voluntad se llama orgullo, el orgullo humano. El orgullo en realidad viene siendo una competencia de mi voluntad con la voluntad de Dios. Pero muchas veces hay esa resistencia porque no la conocemos, porque no sabemos. Pero la misma palabra explica que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El número 2, vivir una vida más santa y justa. Efesios 4, 23-24 dice que una mente renovada nos permitirá vivir una vida más sana y más justa. Dice, renuévense en el espíritu de vuestra mente. Toda corrupción, todo lo que hace la palabra de Dios, sinceramente, es limpiar nuestra mente, limpiar de toda cosa que no es correcta, de todo lo que hemos venido absorbiendo a lo largo de nuestra vida. Una persona que llega a los pies de Cristo y entrega su mente y su corazón, la mente y el corazón van siendo renovados, pero para esto es necesario, muy necesario, estos elementos que es la persistencia, la paciencia, la permanencia, la perseverancia, estar constantemente día a día, dice, de día y de noche vas a meditar, obedecer a hacer eso, eso va a traer esa mente más sana, más santa y más justa.
tener una perspectiva más divina. Colosenses 3:10 dice que una mente renovada nos permitirá una perspectiva más divina. Cuando vamos teniendo los pensamientos o nuestra mente va siendo cambiada, vamos a tener pensamientos más correctos, más sanos, más sabios, más adecuados. Ser transformados a la imagen de Cristo. Dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria y de poder en poder por estar delante de su presencia. Cuando estamos expuestos a la palabra de Dios o estamos estudiando la palabra de Dios, estamos como en la presencia de Dios. El hecho de dedicarle tiempo, minutos diarios en disciplina, eso va trayendo una renovación. Y hay un detalle aquí. El apóstol Pedro decía que con la mente, eh, dice, cuando recibimos al Señor, cuando le damos el paso a Jesucristo en nuestra vida, abrimos el corazón, Él toma el gobierno de nuestra vida, entonces vamos a entender la palabra de Dios porque nos da Espíritu Santo. Cuando leemos la mente leemos la palabra con la mente sin todavía tener una plena relación con Cristo, va a ser complicado porque entonces vamos a empezar con la misma mente a juzgar la palabra de Dios, a analizarla, a criticarla, nos vamos a oponer. Primeramente necesitamos que entreguemos nuestra vida a Cristo, ya lo hemos hablado muchas veces, el entregar nuestra vida a Cristo, Él nos da de su espíritu y su espíritu es una lámpara a nuestro espíritu y nos hace ver la palabra de una manera correcta, nos va a despertar hambre por leerla. De la manera contraria, cuando estamos alejados de Cristo, y no sabemos y no entendemos. Por eso Jesús es la puerta a todo lo que podamos hacer, porque a través de Él es que podemos entender la palabra de Dios. Cuando una persona le recibe, le deja entrar, le entregamos el control de nuestra vida, nuestra mente, nuestra torre de control, él se va a hacer cargo, pero tenemos que obedecer a lo que dice. Entonces, el estar expuestos a la palabra de Dios, el leerla, eso es como estar en su presencia y esa presencia va a transformar nuestra mentalidad. Siguiente, por favor. Los pasajes bíblicos clave que están aquí, Romanos 12:2, que se dice que hay un consejo ahí, dice, no se amolden a este mundo ni a las costumbres de este mundo, sino permitan ser renovados por la palabra de Dios y van a descubrir cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa es, ahí hay una indicación, dice, no se amolden a este mundo, descubran, busquen algo más que eso, hagan una comparativa y vean, pero el hecho de estar, es un consejo que se da. Y si lo hacemos, va a acontecer que nuestra mente va a ser renovada, nuestro espíritu y vamos a tener cambios. Si cambia nuestra mente, cambia nuestras emociones, cambia nuestros sentimientos y van a cambiar nuestras acciones. El Salmo 1, 2, 3 dice que mediten en esta palabra de día y de noche, y serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas cuyas raíces están nutriéndose del agua y van a estar frondosos y verdes aún en los tiempos de sequía. Eso se refiere que cuando tengamos dificultades, pruebas, aflicciones, la misma palabra nos va a hacer estar firmes, estar fuertes. La palabra de Dios se compara con tiene muchas analogías, tiene de pan, la verdad, es agua de vida que nutre, que nos quita la sed, que nos ayuda. Cuando dice que quita la sed de mi alma, esos vacíos, todo eso se va llenando cuando estamos en constante contacto con la palabra de Dios. Josué 1:8 igual da la indicación. Meditarás en este libro de la ley de día y de noche, dice, para que hagas conforme en él esté escrito, porque entonces dice, para que los pongas por obra. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí dice que unas 3 cosas, no, todo te saldrá bien. En todo aspecto de nuestra vida, para todo tiene la palabra de Dios un consejo que a veces pensamos de cierta manera, por como el bagaje que traemos, pero cuando viene y se introduce la palabra de Dios, nuestros pensamientos son cambiados, son renovados. A veces a las personas les parece que esto es muy arcaico, que ya no está vigente, pero esta palabra es permanente y es para siempre. Y está en esta generación y estuvo en las generaciones pasadas y va a subsistir, porque también ahí dice que la palabra de Dios
permanece para siempre. Las plantas nacen, crecen, florecen y se secan, mas la palabra de Dios va a permanecer por siempre. Debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Este texto último es de Corintios 10:3. Dice que aunque caminamos en este cuerpo y en esta carne, no nos comportamos ni nos defendemos conforme a nuestra carne, conforme a los deseos que tenemos, sino que dice que nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Las fortalezas se hacen en nuestra mente, pero la misma palabra de Dios es como una dinamita que va a destruir esas fortalezas equivocadas y va a levantar fortalezas correctas. Adelante, por favor. Casi estamos por concluir. Bueno, pues espero que esta enseñanza les sea de bendición, que Dios le renueve la mente y le transforme a su imagen. La clave es el Señor Jesucristo, dejarle entrar a nuestra vida y permitirle entregarle el control de nuestra mente, nuestra alma, nuestras decisiones y obedecer sobre todo a los principios y aceptar ese llamado que le hace que renovemos nuestra mente. Todos podemos, todo el mundo tiene una Biblia, todos podemos conseguir esa preciosa palabra de Dios y con un acto de nuestra voluntad darle una oportunidad para que Él transforme nuestra vida a su imagen y semejanza y sea su Espíritu Santo operando en nosotros. Y pues hasta aquí mi pequeña charla. Espero les sea de grande bendición y que escuche el consejo de la multitud de consejos hay sabiduría. Muy bien. No sé si haya preguntas y respuestas. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, aquí estamos para darle una respuesta, alguna inquietud. Parece que no. Bueno, pues Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por el desarrollo del tema del día de hoy. Con esto finaliza esta reunión. Les pido que la demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos de hacer esto por el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y de la vida de los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté ahí siempre y por eso yo soy responsable. Muchas gracias y muy buenas noches.